Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso en Noticias todo el tiempo a través de Efecto Televisión y también de Radio Capital. Acuérdense también que estamos en www.efecto.tv para todas las personas nos puedan también ver a través de internet, ¿no? Que es un medio básico hoy en día. Y bueno, ahora me da mucho gusto saludar a nuestro colaborador Julio Capuano, quien nos va a hablar de la comercialización agrícola, esto en el marco de la cumbre contra el cambio climático COP21. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Hola Dani, muy buenos días, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal por allá en el estudio? Aquí un poco frío, pero supongo que allá ustedes no tanto tal vez. Pues no, aquí dentro del estudio no, pero no me quiero ni asomar. Sí, no, quédate ahí tranquilito un rato. Aquí me quedo un rato. ¿Cómo estás, Julio? A ver, cuéntanos. Bien, Dani, pues mira, justamente platicando el día de hoy acerca de este tema, en cuestión del cambio climático, tenemos la conferencia que se está dando de cambio climático en París. Y esto es importante por varios aspectos. En el sentido medioambiental, obviamente lo que se intenta es reducir lo que es el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, pero también hay algo interesante que tiene que ver sobre todo con el subsuelo. En este sentido, COP, por alguna ironía del destino, también esas siglas significan compuestos orgánicos persistentes. Esto básicamente tiene que ver con diferentes productos que en su mayoría son químicos y obviamente, bueno, se utilizan en el campo. En cuestión agrícola se ve, por ejemplo, todo lo que son pesticidas, lo que tiene que ver con abono, etcétera, para la tierra. Estos compuestos orgánicos persistentes son algo muy importante porque es básicamente lo que nosotros comemos, viene a la mesa de cada uno. Es algo que básicamente se ha determinado en muchos tratados a nivel internacional, en muchos acuerdos, pero no se está tocando del todo el tema dentro de esta cumbre de cambio climático. Se está enfocando más hacia los efectos, por ejemplo, que produce la industria, no tanto el campo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, tiene una gran importancia debido a la cadena de comercialización a nivel internacional. Se ha encontrado que estos compuestos orgánicos persistentes se encuentran en la mayoría de los alimentos. Por eso, más o menos a partir de los años 60, se ha empezado a hacer un cambio muy grande en una tendencia que es la tendencia a nivel orgánico. Esto obviamente elimina a algunos, no todos, pero a la mayoría de los componentes que son persistentes, los COPs. El punto con esto es que actualmente a nivel internacional existen regulaciones muy rigurosas, que ya lo hemos comentado, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, para poder introducir productos que contengan determinada cantidad de estos componentes orgánicos persistentes. ¿Por qué? Porque se toma como un riesgo a la salud. No solamente es en el medio ambiente, sino también lo que consumimos. Y más, cada día se están llevando a cabo acuerdos para prohibir la entrada de determinados alimentos que contengan altos niveles de COP. Esto obviamente afecta muchísimo al comercio internacional, porque dentro de la cadena de comercialización, la exportación de productos en la mayoría de los países, sobre todo, por ejemplo, de América Latina, es básica. Tenemos muchísima gente que depende de la agricultura, pero por muchas cuestiones, falta tal vez a nivel técnico, tal vez a nivel preparación, y obviamente, bueno, de conocimiento de cómo se debe aplicar adecuadamente un pesticida, cuándo, cómo y de qué tipo. No ha sido posible, obviamente, bajar los niveles que tienen que ver con la persistencia de estos químicos. Esto, por desgracia, no se ha tratado del todo dentro de esta conferencia de cambio climático. Ya lo comentamos en su momento hace algún tiempo, que Naciones Unidas está trabajando en México para la determinación de un documento precisamente para saber qué es lo que está sucediendo en el campo mexicano con relación a estos COPs. Porque al final del día, esta concentración de químicos
también se va al ambiente y también es un factor muy importante dentro del efecto invernadero que se está produciendo a nivel global. Es por eso que sí debe ser un tema muy importante dentro de esta conferencia de cambio climático que se debe tomar en cuenta, porque también va a afectar muchísimo a los exportadores, a la gente que intenta comercializar sus productos agrícolas en otro país. Cada vez más se están cerrando fronteras precisamente para muchos de esos exportadores que no tienen la posibilidad de saber cómo es que deben de usar adecuadamente los químicos que están en el suelo. Es un riesgo que se llama, bueno, es un riesgo químico a nivel biológico y eso también es muy importante. Por eso actualmente vemos grandes cantidades de productos transgénicos también, en donde en algunos casos se llega a usar, por ejemplo, menos de estos COPs. Obviamente no es la opción más saludable tampoco, pero tiene determinados parámetros que han sido seleccionados por algunos países como ser menos dañinos, en algunos otros no tanto. Es por eso que aquí, por ejemplo, en la conferencia, se está tratando mucho de que sea vinculatorio un acuerdo a nivel internacional, pero sí es importante tomar en cuenta esta cadena de suministro y esta cadena de comercialización, porque al final del día, lo que nosotros estamos consumiendo también es importante a nivel externo, a nivel medioambiental. Nosotros estamos deteriorando en gran medida esta parte del ambiente, a veces sin siquiera saberlo. Dentro del área de comercialización, algo muy importante también es la parte del empaque. Cuando el producto agrícola es empacado, tiene una cierta descomposición con el empaque y eso es importante. Cuando hay compuestos químicos que dentro del empaque generan gases, no se toman en cuenta y a veces dentro de los contenedores se generan este tipo de gases con otros efectos y eso es muy importante a la hora de la exportación. No solamente para el nivel exterior, el medioambiental, sino para el consumidor final cuando vamos todos a comprar algo al súper. Nosotros, como te comentaba, aquí en México ya veremos seguramente para 2016 el reporte que está haciendo el equipo de Naciones Unidas para determinar qué es lo que está pasando en esta área, en este sentido, con los COPs en nuestro país. Y vamos a ver hasta qué punto México va a tener este acuerdo vinculatorio con otros países en esta materia. Voy a dejar en el Twitter diferentes ligas para ir pensando un poquito en esto, saber qué son los COPs un poquito más a fondo, por qué se deben de considerar más en la cadena de comercialización y en algunos casos los riesgos a la salud que obviamente, bueno, van implícitos al momento de comprar cualquier alimento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio Capuano. Muy interesante todo este comentario y toda esta información. Entonces, bueno, pues queda hacer también la recomendación para fijarnos también nosotros lo que estamos consumiendo, no nada más para nuestro propio bienestar, como bien estabas mencionando, sino porque con eso estamos alterando de manera positiva o negativa a todo el medio ambiente. Efectivamente, Dani, así que vamos a cuidarnos. Muchas gracias, Julio Capuano. Como siempre, ha sido un placer. Igualmente, gracias, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con más. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.